A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos sean nuestros queridos amigos y hermanos en la fe a su programa Esperanza de Vida. Nos encontramos muy contentos de poder comunicarnos con ustedes por este medio, trayéndoles la palabra de Dios de la Biblia a ustedes, sin intermediarios. Y nos gustaría tanto que ustedes compartieran estos mensajes, y si alguien se ha convertido al Señor, si alguien ha recibido al Señor en el corazón, nos podrían comunicarlo para ayudarle en esta nueva vida que ha comenzado, orando por usted. Hoy día le traemos un programa interesantísimo, como todos los que sacamos de la Biblia. Lo hemos intitulado La insensatez del ser humano. Porque el ser humano es muy insensato para con Dios. Comete muchos errores, se equivoca para saber quién es Dios, y a veces, en su ironía, ofende a Dios. Y de esto les queremos hablar hoy día. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre cuento con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Usted le pone mucho siempre. Incomparable. Siempre hay alguien que se puede comparar con uno, hermano querido. Pero muchas gracias, porque entiendo que sus palabras son porque aprecia el trabajo que podemos hacer juntos. Así como nosotros apreciamos el que hayan personas interesadas en conocer la palabra de Dios a través de este ministerio y que a su vez comparten estos programas con otras personas. Así estamos apreciando ese trabajo como sabemos que lo aprecia el Señor en el cielo. Y por supuesto nos pone muy contentos, como también nos pone muy contentos cuando alguien nos escribe, lo que pueden hacer a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar el comentario que les parezca pertinente. No tenemos ningún inconveniente. O una petición de algún programa, algún tema que desarrollemos, como siempre se lo decimos. Bueno, en un momento más también saben que vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos para el programa de hoy, y como siempre decimos, si tiene lápiz y papel tome nota, porque eso le va a servir para usted mismo, para repasar, para comprobar que lo que le estamos diciendo aquí es 100% bíblico. También les recordamos que pueden encontrar los programas en las plataformas en formato de podcast, en Spotify, en Google Podcast, también en YouTube hay algunos programas, y en Facebook. Lo importante es que usted pueda encontrarlos el día que quiera escuchar algún programa. Sabemos que son fáciles de escuchar estos programas mientras usted va conduciendo en el automóvil, mientras está en la cocina lavando los platos. Da lo mismo, no tiene importancia, no tiene una relevancia esto espiritual ni religiosa, ponerse en una posición especial, no. Escúchelo, porque usted va a estar aprendiendo, su cerebro va a estar poniendo atención igual, y usted se va a concentrar en eso. Y a los que van manejando, les digo, cuando uno escucha estos programas en las congestiones vehiculares, de repente no se da ni cuenta que pasó la congestión, que salió del taco que llamamos, y bueno, usted estaba escuchando una enseñanza cristiana, y eso le va a ayudar, y le ayuda, como le digo, también lo acompaña y le hace más corto su recorrido. Bueno, cada uno sabe dónde escucha este programa. Sabemos que hay personas que lo escuchan en la radio, sabemos que hay personas del extranjero que están escuchando este programa. Siempre vemos que hay más personas interesadas, y bueno, y eso es solamente la gloria entera para el Señor Jesús, porque Él es el que bendice, y Él es el que da y el que también quita. Queridos hermanos, estamos saludados. Pedimos al Señor que bendiga el programa de hoy para que sea de crecimiento, que sea un alimento espiritual para todos nosotros. Así que vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con la lectura. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos listos para comenzar con la lectura. Si usted puede acompañarnos, se lo recomendamos que lo haga, y lo mismo también que tome nota si tiene lápiz y papel a mano. Bien, vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, los versículos 21 y 22, que dice: Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?
Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a continuar leyendo en el libro de Job, en el capítulo 22, los versículos 13 al 18, que dicen: ¿Y dirás tú, qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Y en el capítulo 25 de Job, los versículos del 1 al 6 dice: Respondió Bildad suita y dijo: El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano? Y en el Salmo 37, los versículos 12 y 13 dice: Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Vamos a continuar leyendo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19, los versículos del 1 hasta el 4, que dicen: Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, en el versículo 29, encontramos que dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vamos ahora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 8, los versículos del 19 hasta el 22, que dice: Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y en el capítulo 42 de Isaías, los versículos 21 del 19 hasta el 25, dice: ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, los versículos del 1 al 3 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y vamos a terminar en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos 18 hasta el 25. Dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra, pedimos con humildad que se digne bendecirla para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más, frente a la palabra de Dios, como hemos dicho, otras veces nos sentimos tan pequeños frente a estas inescrutables riquezas de sabiduría de la ciencia de Dios. Yo sé que muchas personas han comenzado a leer la Biblia y no la pueden entender. No, porque para entenderla tenemos que tener el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios. Aquí no es que yo sea inteligente, no, por favor, yo soy el menos inteligente, se los confieso, ¿verdad? Es Dios que por su Espíritu nos revela la palabra de Dios. Así que Él nos revela esto y nosotros se lo entregamos a ustedes. Ustedes me dirán, ¿y cómo ustedes hacen para hacer los programas? Bueno, oramos al Señor mientras leo la palabra de Dios y el Espíritu Santo me hace resaltar un pasaje o algo que ha pasado a alguien y de allí salen los programas. Todos vienen de la Biblia, no de la cabeza de nadie, sino que son de la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, ustedes pueden estar 100% seguros que le estamos hablando la verdad. Ojalá hubieran programas como estos en todas las emisoras y en todas las iglesias, se predicara con la franqueza que predicamos la palabra de Dios. Porque les voy a decir, queridos amigos, cuando el Señor tenga que juzgar a los pecadores en el gran trono blanco, habrá muchos que le dirán, Señor, pero yo prediqué en tu nombre. No te conozco, apártate de mí. Pero Señor, yo hice milagros, hice sanidades en tu nombre. No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este va a ser lo que el Señor les va a decir. Porque quiero decirle que hoy día estamos en días tan malos y peligrosos
en que el diablo toma hombres para que tomen una Biblia y se fijan pastores y planten una iglesia. Iglesia que no les va a decir la verdad, sino que los va a engañar y los va a llevar engañados como se llevan las ovejas al matadero. Por esto les decimos, ojalá te pudieras comprar una Biblia si no la tienes. Ahora está tan fácil, incluso la puedes bajar hasta por tu celular, querido amigo, y empieza a leerla con tu familia para que conozcas la verdad y veas qué espera Dios de ti. Te aseguramos algo, nunca vas a ser el mismo, nunca vas a ser la misma, y Dios hará milagros en tu familia. Así que, queridos amigos, esta es nuestra recomendación para ustedes. Bueno, hablando de la insensatez del hombre, lo primero que tenemos que decir es que el ser humano es muy falta de respeto para con Dios. Mira, yo vi un réclame del gas licuado donde el perrito habla y cómo le dice a Dios el pulento. ¡Qué falta de respeto, amigo! Algunos le dicen el flaco. Pero ¿de quién están hablando? ¿De qué hablamos? Tú sabes que esas son blasfemias y que van a tener que rendirle cuenta a Dios por ello. Esa es la insensatez del ser humano. Piensa que Dios es como ellos, es como un hombre. Pero por favor, cuando hablamos del Dios de la Biblia, hablamos de un ser infinito, hablamos de un ser todopoderoso, un ser omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Hablamos de un ser que tiene aseidad, que no necesita nada de nadie, que siempre ha existido, que es infinito, que es 3 veces santo, que tiene mucho amor. Sí, Dios es amor, es muy compasivo, pero su primera cualidad de Dios es que es 3 veces santo y no podrá pasar por alto el pecado de nadie. Muchos se engañan pensando a sí mismos, no, al final Dios me da un huequito por allí en el cielo y me dejará entrar. Mi amigo, no te engañes. La Biblia declara que en el cielo no entrará el pecado, ningún pecador. Solo los que hayan sido perdonados y limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Nadie más. El Señor dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, nadie va a entrar al cielo sino a través del Señor Jesús. ¿Y por qué Dios estableció esto? Porque quien murió por tus pecados, quien cargó con la carga de tus pecados y los míos, fue el Señor Jesucristo. Y Él es el único que puede perdonarte, que puede salvarte, que puede redimirte y que te puede hacer un hijo o una hija de Dios. No hay otro que pueda hacerlo. Y Él es el único que puede reconciliarte con el Padre. Cuando hablamos de reconciliación, tú sabes que para una reconciliación tienen que haber 2 partes que se ofenden y no están de acuerdo. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nos rendimos en las manos del Señor Jesús, Él toma nuestra mano, por así decirlo, la del Padre, y la junta y nos reconcilia. Y Dios nos reconoce como hijos de Dios, semejantes al Señor Jesús. Porque la Biblia declara que como el Señor veía a su Hijo aquí en la tierra, así nos ve el Padre aquí en la tierra y nos reconoce como hijos de Dios. Qué bonito, qué maravilloso poder entender lo que Dios dice en su palabra. Pero el ser humano es tan insensato que piensa que Dios tiene que darle un lugar en el cielo. Pero es que en el cielo no puede entrar el pecado. Y tú y yo somos pecadores. Para poder entrar en el cielo tenemos que ser limpios del pecado. Y lo único que limpia el pecado es la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Yo me siento tan mal, queridos amigos, cuando veo a personas que hablan en contra de Dios y que dicen palabras ofensivas en contra de Dios. Querido amigo, si tú eres uno de aquellos que despectivamente tratas a Dios como al flaco, como el de arriba, como el pulento, mi amigo, arrepiéntete de aquellas cosas. ¿Sabes? Yo he escuchado, tenido amigos de trabajo, compañeros, que le dicen un sobrenombre y ellos se molestan mucho
Incluso a uno he visto que se han ido hasta las manos porque le hablan por el sobrenombre, porque es ofensivo. Y tú piensas que Dios no se ofende cuando el ser humano habla mal de Él. He escuchado a hombres decir: si existe Dios, que me mate aquí mismo. Mira qué manera de provocar a Dios. No le va a pasar nada, no, porque Dios es muy misericordioso y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta cuán insensato es el ser humano? Es muy insensato en cuanto a esto. Bueno, la primera parte vamos a leer primero allí en Proverbios, donde leyó nuestro hermano el capítulo 19. Y allí es tan claro lo que dice la Escritura. Dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso de labios y fatuo. Estos son los que hablan en contra de Dios. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Cuando hablo del alma sin ciencia, es aquella alma que no tiene al Señor Jesús, porque la ciencia nos lleva al Señor Jesús, la ciencia espiritual. Pero mira qué dice más: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¡Qué torpeza! El hombre insensato comete errores, hace cosas ofensivas, a veces contra el prójimo, le levanta la mano a su esposa y luego culpa a Dios. ¿Cómo? Eso se llama insensatez. Eso se llama falta de sabiduría. Es como que uno se ponga a burlar de otra persona en la calle y viniera la otra persona y le pegara su par de cachetadas. Y él dijera: Dios, mira a este hombre cómo me está pegando. Pero si él se lo buscó. Hay muchos seres humanos que se buscan estas cosas. Se busca que los castigan, se busca que los tomen presos. ¿Cómo no va a saber un hombre que abusar con una persona le va a costar la cárcel? Claro que lo saben. ¿Cómo no va a saber que matar a otra persona lo va a llevar a la cárcel como una condena grande? ¿Y por qué lo hacen? Porque son insensatos. ¿Y qué dicen después? ¿Por qué Dios permitiste que esté en la cárcel? Se enojan con Dios. ¿Te das cuenta de la insensatez del ser humano? Es como un padre que nunca enseñó principios y buenos modales a sus hijos. Nunca les mostró el camino de la verdad. Y sus hijos se desbandan, andan con pandillas, roban y algunas veces matan y se van a la cárcel. Y el hombre dice: ¿por qué Dios permitiste que mi hijo fuera a la cárcel? Qué insensatez, ¿verdad? ¿Por qué el ser humano culpa a Dios de todo lo malo que le pasa y no reconoce la bondad de Dios para con él? Que está respirando el aire, que no le paga nada a Dios por el aire, que Dios le provee el pan. Él dirá: pero yo trabajo. Pero ¿quién te da la salud, amigo? Para que te vaya bien en el trabajo y para que prospere Dios. Pero el hombre insensato provoca a Dios y habla mal en contra de Dios. Bueno, mi amigo dice aquí la Biblia: la insensatez del hombre tuerce su camino. El hombre insensato anda por caminos no buenos, por caminos torcidos. Y cuando le va mal, se enoja con Dios. Luego contra Dios se irrita. ¿Te das cuenta? He escuchado a padres en los cementerios cuando van a enterrar a sus hijos que los mataron baleados, que lo atropellaron o que se cayó de un segundo piso y murió. Y dijo: ¿por qué Dios? ¿Dónde estabas cuando...? Pero amigo, Dios no tiene la culpa. Es el pecado y el diablo. Dios quiere el bien para todos nosotros. Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo, el Señor Jesús, a morir a la cruz por tus pecados y mis pecados. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros hablamos de la insensatez del ser humano, hablamos de esto. ¿Por qué el ser humano culpa a Dios de lo malo que ellos hacen? ¿Por qué? ¿No es verdad que no es justo? Es que Dios, a través de los años, le han tratado tan mal. Pero no te olvides que un día tendrás que rendir cuenta a Dios, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice la Biblia, de ella
darán cuenta a Dios. Bueno, este texto es muy importante que dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego él se enoja en su corazón contra Dios. No sé si estoy hablando a personas que ya no han caído en esto, que les ha pasado una tragedia, que les ha pasado algo en su vida y han culpado a Dios. Mi amigo, Dios no tiene culpa de nuestros extravíos. Nosotros nos extraviamos porque somos pecadores. Nosotros cometimos errores porque somos pecadores. Estamos habituados a hacer el mal. Y el diablo le encanta esto. El diablo, él es el amo cruel. A él no le importa lo que tú sufres o que tú te vayas al infierno. No, a Dios sí le importa. Por esto Él envió a su Hijo para que muriera en la cruz y para poder ofrecerte hoy día salvación, vida eterna y perdón de pecados. Y rescatarte de las garras de Satanás que está el ser humano sin darse cuenta. La Biblia dice que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. El ser humano no se da cuenta que está a la voluntad del diablo, no a la voluntad de él. El diablo lo usa como un muñeco, como una marioneta. Es por esto que Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La religión no te puede libertar. El dinero no te puede libertar. Un hombre, un pastor no te puede libertar. El Papa no te puede libertar. La Virgen María no te puede libertar. Solo Jesucristo puede hacerlo. Porque Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesús. Conociéndole a Él, vas a ser libre de Satanás. Porque Él no puede retenerte cuando te conviertes a Cristo. La iglesia de Dios, que somos todos los creyentes que por gracia estamos juntos a veces, pero a través de todo el mundo es la iglesia de Dios. Estamos con un resguardo en que el diablo no puede penetrar, ni ningún ángel del mal puede penetrar. Así que si un hermano ha dicho por ahí que se le metió el diablo, esto no es bíblico, por si acaso. El diablo no puede entrar en la vida de un cristiano. No. Nos puede susurrar cosas al oído, nos puede tentar, pero no puede entrar. Y hasta que Dios se lo permita, porque estamos con una cobertura en que Él no puede entrar. Bueno, esto es lo maravilloso de ser un hijo de Dios por gracia. Esto es lo lindo de ser un verdadero hijo de Dios y tener al Señor Jesús en el corazón. Qué lindo esto, ¿eh? Qué seguridad. Mira, amigo, estamos seguros, yo personalmente con mi hermano Renato y otros cristianos, que si el Señor viniera hoy, nos iríamos con Él al cielo. Pero no porque hemos hecho algo bueno, sino que le hemos creído a Dios, nada más. Porque tenemos dos opciones. Dios nos ha dado un libre albedrío. O creer a Dios o no creerle. Son las únicas dos opciones que tienes, mi querido amigo. Y Dios no te va a empujar. Dios no te va a forzar. Dios te va a dejar libre porque tienes libre albedrío, pero las consecuencias para el que rechaza son funestas, mientras para los que reciben a Cristo, el cielo les espera. El Señor le dirá, entra en el gozo de tu Señor. Qué bendito, ¿eh? Acompáñeme por favor a el capítulo 22 de Job, ¿ya? Y el versículo 16. Allí dice, los cuales, está hablando de los hombres insensatos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Estos son los hombres insensatos. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí, dice Job. ¿Cómo el ser humano le puede decir a Dios, apártate de mí? Cuando ¿qué le ha hecho Dios sino colmarle de bienes? Tienes buena salud, quizás tienes una buena casa, tienes un buen trabajo, tus hijos están sanos. ¿Le has dado a Dios gracias algún día por ello? No, es que esto está gracias a mi trabajo. ¿Y quién te da la salud, querido amigo? Si no tuvieras buena salud, podrías
tener todo lo que tienes ahora? No, ¿no es cierto? ¿Te fijas la insensatez del ser humano? Esta es la insensatez del ser humano, de no reconocer la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Cada día el sol nos alumbra, entra en la noche, el otro día sabemos que va a haber sol de nuevo. ¿Y quién controla esto? Dios. Dios. ¿Quién da vida y aliento a todas las cosas? El Señor Jesucristo. Él, que es igual con el Padre, coigual. Él da aliento y vida a todas las cosas. Mi amigo, si tú conocieras a Dios, si tú conocieras el don de Dios, que es el Espíritu Santo, tu vida cambiaría. Hicimos un programa en el que intitulamos Religión versus Realidad. Si habla alguno que está en una religión, yo le pregunto, ¿tienes la vida eterna? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Esperas la venida del Señor Jesús para ir al cielo con Él? Quizás me va a decir, mire, no tengo idea de esas cosas. ¿Te das cuenta? Estás en una burbuja. Nosotros los cristianos verdaderos vivimos una realidad. Antes de comenzar este programa yo hablé con Dios y le encomendé a los oyentes en las manos de Dios y le pedí que me diera libertad por el Espíritu Santo para hablarles con claridad, que ustedes pudieran entender y el Espíritu Santo les iluminara. Es una relación diaria que tenemos con Dios. Mientras la persona que está en la religión vive como, por así decirlo, aturdida, porque no se da cuenta que está caminando al infierno. Mi amigo, si no tienes la vida eterna, si no tienes a Jesucristo en el corazón, vas caminando hacia el infierno. Despierta, por favor. Te estamos hablando la verdad. Dios te ama, pero no puede abrazarte por causa del pecado. Sí, por causa del pecado. Bueno, conocemos muchas personas, ¿verdad? Conocemos muchas personas que están en la religión, pero están tan orgullosos de su religión, de su iglesia, que parece no necesitar al Señor Jesús. Oh, mi amigo, si tú tienes una religión, pero la religión no te han hablado de la muerte del Señor Jesús en la cruz para poder ser salvo, no te han hablado de la vida eterna, no te han hablado de Satanás, no te han hablado del juicio venidero, el gran trono blanco, no te han hablado del lago de fuego, no te han hablado del infierno, mi amigo, es porque allí no te quieren. Cuando no te hablan la verdad es porque no te aman. Mira, yo te voy a decir, nosotros con mi hermano Renato los hemos hecho de muchos enemigos por hablarles la verdad. Se han ofendido mucho, pero ¿sabe qué nos conforma? Que con el Señor también muchos se ofendieron y se fueron. En una oportunidad el Señor les dijo que si ellos no aceptaban al Señor Jesús en su corazón y no se reconocían y se rendían a Él, se iban a perder. Y muchos se fueron. Dúrese esta palabra. Cuando el Señor le dijo, si no bebéis mi sangre y coméis mi carne, no entraréis en el cielo. Y le está hablando de que apropiarse del Señor Jesús era una forma de que se apropiaran del Señor Jesús, que lo recibieran en su corazón. Pero ellos no lo entendieron y se fueron. Y el Señor preguntó a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? A lo que Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué lindo. Por esto te digo, querido amigo, ¿qué esperas tú al fin de tu vida en este mundo? ¿Qué es lo que esperas cuando te mueras? ¿Dónde vas a ir? Tu cuerpo lo llevaremos al cementerio, pero ¿dónde va a ir tu alma? Porque el ser humano cuando muere, el espíritu, el soplo de vida que Dios le dio, vuelve a Dios y tu alma va a donde tú escogieres aquí en la tierra, el cielo o el infierno. Y esto hablamos de la vida eterna. ¿Por qué Dios envió a su Hijo desde el cielo para que muriera en la cruz sabiendo cómo le iban a tratar? Porque para Él es un eterno presente. Porque tú tienes un alma que nunca se va a morir. Es un alma inmortal. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y van a pasar millones de años. Y vamos a seguir vivos, tú y yo, querido amigo, o en el cielo o en el infierno, donde tú escojas aquí mientras tienes vida. Mientras tienes vida, tienes esperanza. Cuando se acabó la vida, no podemos hacer nada más por ti. Qué triste, ¿verdad?
Esta es la insensatez del ser humano. Me acuerdo que un rey, Belsasar, estaba en una fiesta muy contento, y con el vino, y un amigo escuchó que otros iban a ir en la noche, iban a entrar al palacio y le iban a matar y le iban a quitar el reino. Y este le hizo una carta y se le dijo: por favor, llévasela, que la lea inmediatamente, porque estos hombres ya van para allá, los caldeos. Y llegó allá el mensajero y le dijo: necesito hablar con el rey. Lo llevaron y dijeron: ¿qué es lo que pasa? Este es un mensaje, por favor, léalo ahora al tiro, que se lo manda a su amigo. ¿Sabes qué hizo él? Tiró la carta para el lado y dijo: las cosas serias y urgentes las dejo para mañana. Sigamos bebiendo. Aquella noche murió. Entró el ejército de los caldeos y lo mataron. ¿Serás así tu amigo? ¿Tirarás a un lado, dejarás las cosas serias para otro día? El Señor dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Primero, porque quien te está ofreciendo la salvación es el Dios eterno, glorioso y eterno. Y en segundo lugar, porque tú no tienes control de tu vida. Tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no puedes decir: yo voy a vivir muchos años. No. La vida que tenemos es prestada por Dios. Y cuando Él diga hasta aquí nomás. Por esto te pregunto: ¿estás listo para entrar al cielo o en el infierno? Mi amigo, prepárate. Prepárate, la muerte no hace excepción. Acompáñame un poquito más adelante, allí en el capítulo 25. Dice allí: el señorío y el temor están con Él, con Dios. Él hace la paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos números? No, por cierto que no tienen. ¿Sobre quién no está su luz? Todos gozamos de la luz que Dios nos da por el sol. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Tienes tú alguna idea cómo el hombre se puede justificar de sus pecados para con Dios? La única manera es por la fe. No hay otra manera. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? El salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. Padres pecadores que engendran hijos pecadores. Desde que Adán pecó hasta el día de hoy, solo estamos pecadores. Pero hay pecadores salvados y pecadores perdidos. Mi amigo, te pregunto: ¿eres salvo? ¿Tienes la vida eterna? No me digas: yo pertenezco a esta... No estoy hablando de religiones, amigo. La religión es el opio de los pueblos, como alguien dijo por ahí muy bien. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Sí, porque todos somos pecadores. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano. Esto es el hombre. Y el Hijo del Hombre, también gusano. Si uno es gusano, lo que engendra es gusano también. Amigo, ¿te das cuenta cómo Dios nos ve? Sumidos en el pecado, en la asquerosidad de la maldad. Mi hermano leyó muchos pasajes contigo, pero no va a haber tiempo para verlos todos. Pero voy a ir a Ruth. Allí estaba Malón, Kelión y su esposa Noemí, y él salió sin preguntarle a Dios nada y se fue a Moab, porque había hambre en Jerusalén, en Belén. Y ella estuvo un tiempo muy bien, pero murió. Y sus hijos se casaron con moabitas, y también murieron sus hijos. Allí quedaron 3 viudas. Y Noemí decidió volverse a Belén. Orfa no volvió, pero Ruth sí le acompañó, porque ella se convirtió al Señor. Le dijo: tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, y donde tú mueres voy a morir yo. Y al verla tan decidida, tuvo que decirle: vamos. Y cuando empieza a llegar la gente, como conocía a Noemí, le decía: Noemí, has vuelto. Y ella dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, que quiere decir amargo. Y ella dice: porque Dios me fui y Dios me ha vuelto con las manos vacías, atestiguado contra mí. Pero ¿quién tomó la decisión de irse? No consultaron con Dios, salieron nomás. ¿Ves cómo culpan a Dios? Mira, al principio, cuando Adán y Eva, Dios los puso en el huerto y le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este no comerás, de la ciencia del bien y del mal. Y cuando pecó,
Cuando Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? Me escondí, le dijo él, porque tuve miedo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has desobedecido a Dios. ¿Y qué le dice él? La mujer que me diste. Le echó la culpa a la esposa. Qué fácil es culpar a otro, ¿no es cierto? Y cuando Dios le dice a la mujer: ¿qué hiciste? La culebra me engañó y comí. Le echó la culpa a la culebra. Mis amigos, esto desde la creación hasta el día de hoy pasa. Cuando alguien hace algo, trata de justificarse echándole la culpa a cualquier persona para que no se vea tan feo su pecado, ¿no es cierto? En los colegios, los niños lo pueden ver. Esto se ve en todas partes, porque traemos el estirpe del tronco de Adán. Somos pecadores y necesitamos ser perdonados por la obra perfecta de la cruz del Señor Jesús, porque Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo derramó su sangre y te puede salvar, perdonar y darte la vida eterna. No hay pecado que Dios no pueda borrar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que el mismo Señor Jesús dijo que quien blasfemara al Espíritu Santo no tendría perdón ni en esta vida ni en la venidera. Bueno, hay tantos otros pasajes, pero el tiempo no nos va a dar. Pero amigo, ¿te das cuenta cuán insensato es el ser humano? Comete errores, comete equivocaciones, y cuando está sumido en el sufrimiento, culpa a Dios. ¡Qué insensatez más grande! Cuando Dios, ¿qué quiere? Te ama, quiere el bien del ser humano, quiere perdonarlo, quiere salvarle, pero el ser humano se aleja. El ser humano no quiere saber nada de Dios. Apártate de nosotros, como leímos en Job. No seas uno de ellos, amigo. No seas insensato en cuanto a la voluntad de Dios. Él te ama, Él te quiere salvar, y lo mostró cuando envió a su Hijo a que muriese en la cruz por tus pecados y los míos. Cristo ya solucionó el problema de tus pecados. Satisfizo la justicia de Dios, satisfizo la santidad de Dios, y hoy día, con un sencillo acto de fe, tú puedes ir al Señor Jesús y pedirle que te salve, que te perdone, que tú crees que Él murió por ti en la cruz. Y Él lo hará, y te dará vida eterna, y te regenerará, y serás un hijo o una hija verdadera de Dios. El Señor bendiga su palabra. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de otro programa de Esperanza de Vida, y le hemos hablado con la verdad, le hemos mostrado la verdad, le hemos mostrado la insensatez del ser humano, y no nos gustaría que nuestros queridos amigos siguieran el camino de la insensatez. Busca al Señor Jesús, ríndete a Él, ve con humildad, con las manos vacías, y pídele que te perdone, que tú quieres que Él te salve, y Él lo hará, porque Él lo prometió y lo cumplirá. El Señor te bendiga. Muchas gracias, hermano, por el programa de hoy, que nos ha hecho pensar en nuestra propia insensatez, en lo irreverente que somos los seres humanos. Muchas veces con Dios Todopoderoso no entendemos probablemente quién es Dios. Estoy hablando en general, no estoy hablando de los hijos de Dios, que es un ser que no es igual que nosotros, es infinitamente superior, y quienes lo hemos conocido lo llamamos Señor. Y si lo llamamos Señor, no podemos llamarlo de manera irreverente como hacen muchas personas. Lamentablemente tengo muchas personas conocidas, amigos, católicos, por cierto, la mayoría de ellos, que se refieren a Dios con nombres como usted ya lo dijo, al Señor Jesús también como si fuera su compadre con el que salen a tomarse un trago o se están comiendo un asado. Y la verdad es que cuando uno escucha esas palabras se da cuenta inmediatamente de que esa persona que dice conocer a Dios no tiene idea, no sabe quién es. Y esas mismas personas son normalmente las que culpan a Dios por las cosas malas que les ocurren, pero ellos nunca han conocido verdaderamente a Dios. Si usted nunca ha conocido verdaderamente a Dios, no puede entender de lo que le estoy hablando. Solamente lo va a entender si se arrodilló
si le pidió perdón a Dios por los pecados y le pidió que lo salvara, que viniera a morar en él su espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces va a entender lo que le estoy diciendo. Si no, no va a entender nada. Y sería bueno que se preocupara, porque cuando llegue el final de sus días puede ser ya tarde para darse cuenta del gravísimo error que cometió. El hombre, el ser humano, piensa que Dios tiene que darle un lugar en el cielo. Creo que lo dijo el pastor. ¿Con qué derecho? Nosotros no tenemos derecho a pedirle nada a Dios. Él lo da de regalo. Por algo dice la palabra del Señor que la salvación es por gracia. Nada que nosotros podamos hacer nos hace merecedores. Mal podríamos estar esperando algo. Es como que usted espere, bueno, en realidad hay mucha gente que vive así, esperando que le den las cosas, y se siente con el derecho a exigirlas más encima, sin querer dar nada a cambio. Bueno, es un error, es una manera de vida equivocada, es una manera que tienen algunas personas que aprenden a vivir de los demás, que no están dispuestas a hacer su propio esfuerzo. Pero en este caso ni siquiera, porque el Señor no nos pide ningún esfuerzo. ¿Cuál podría ser el esfuerzo, entre comillas? Que creamos a su palabra. El Señor, Dios Padre, nos ha pedido que creamos en su Hijo, lo que su Hijo nos vino a enseñar y lo que Él hizo por nosotros. Nada más, eso es todo. Si es que pudiéramos llamar que nosotros hacemos algo. Pero no es eso, es la fe, nada más. Oír con fe. No podemos, por lo tanto, culpar a Dios tampoco de las consecuencias de nuestros propios actos, porque eso sí que es una insensatez. Y además un grado de inconsciencia en que me temo que está viviendo la mayoría de la sociedad en este minuto también, que siempre está buscando culpar a otros por lo que le pasa, cuando en realidad lo único que ha hecho es quejarse y poco aporte hace de su parte. Pero queridos amigos, hermanos, nosotros tenemos a un Dios, un Señor todopoderoso, que en su infinita misericordia nos ha revelado su palabra y su voluntad. Lo único que tenemos que hacer es creerle y estudiar su palabra. Y les aseguro, les prometo, bajo la autoridad de la palabra del Señor, que su vida va a cambiar para mejor. Si usted no ha conocido todavía al Señor, es porque no ha querido. No tiene excusa. Si escuchó este programa ya no tiene excusa. Pero si de verdad ha conocido al Señor, sabe de qué le estoy hablando. Nadie puede decir que su vida ha cambiado para peor. A lo mejor ha tenido dificultades duras, sí las ha tenido, pero mire usted dónde está la meta, hacia dónde vamos caminando, y se va a dar cuenta lo bendito que ha sido. Bueno, queridos amigos, hermanos, me despido, agradecido primeramente del Señor que nos ha dado la oportunidad de llegar con este nuevo programa, orando por ustedes, por sus familias, por sus hogares, y pidiendo al Señor que nos bendiga para que podamos continuar con este ministerio. Será entonces hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.